míralo bien. Muy buenas tardes, amigos de Hicha. Hoy, sábado 17 de agosto, un nuevo conversatorio en Hicha Conversatorios. Hoy con una gran personalidad, amiga, investigadora, historiadora, directora del Archivo Histórico de RTP, Sayuri Loza. Muy buenas tardes. Hoy estaremos hablando del tema que has elaborado, vicios y cohesión social en la América prehispánica. Permíteme también, por favor, saludar a todos nuestros compañeros que nos están acompañando el día de hoy. Nos acompaña, como siempre, Franco Limber, Gabriela Calle, Wilmer Machaca, Gustavo, Ronald, Yola aquí, Carlos Macusaya, que también un saludo, nuestra amiga Blanca. Bien, Sayuri, por favor, te quisiera pedir que nos comentes un poco el tema que has elaborado, por qué nace esta duda para diseñar el tema de los vicios y la cohesión social en América prehispánica. Masinaka, Wila Masinaka, Kamisco, Hamaki, Akasuma, Wakichawi, Hicha, Satawa, Mahacha, Mantawita, Pachanakata, Kichuramundo. Muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta. Bueno, pues la historia de los vicios a mí siempre me ha llamado la atención, no solamente los vicios prehispánicos, sino también los vicios de la humanidad en general, que los ha habido en todas las culturas, desde las más altas hasta las menos reconocidas y menos nombradas. Pero principalmente me ha interesado que hay esta visión como de decir, es que los andinos, los aymaras, los quechuas no tenían vicios, eran perfectos. No, por favor, si no había hambre, si no había violencia, si no había tal. Y claro, eso está en una línea, y también la negativa de los sacrificios, ¿no? No, pero es que no mataban niños, no lo hacían porque eran buenos y no sé qué. No tiene que ver con que sean buenos o no lo sean, tiene que ver con que somos seres humanos. Y el hecho de negar esta naturaleza simplemente es una forma más de colonizarnos. ¿Por qué? Porque a nosotros los españoles nos han metido la visión católica de lo típico, ¿no? Que es que no hay que matar, es que no hay que robar, es que no hay que excederse, es que comer mucho es malo, es que tener sexo es malo, ¿cómo es posible? Es que beber es lo peor que puede pasar, a pesar de que ellos hacían todo lo contrario. Y entonces hablar de que esto no existía es únicamente meterse en ese valor, en esa moral cristiana que no es nuestro valor original. Ahora lo será en la actualidad, pero tenemos que pensar en los individuos que poblaban esta región antes de que llegaran los españoles. Entonces yo he decidido trabajar en eso y me he basado en dos fuentes básicas. La primera, que es mi profesión, la historia. He consultado crónicas y documentos. Las crónicas a veces no son muy confiables, hay que tener mucho cuidado y separar el polvo del trigo, porque en algunos casos son crónicas con mentiras. Pero cuando uno coteja la crónica con la arqueología, les doy un ejemplo. En el caso de las crónicas se hablaba de que para el festival del Inti Raymi se sacrificaban 900 personas, entre niños y adultos. Y eso fue negado por muchos cronistas y fue negado por estudiosos, hasta que en Perú se encontraron restos óseos de personas que sobrepasaban las 1000 y en diferentes lugares con icas y adornos relacionados al Inti Raymi. Ahí ya pues la prueba está clara. Además de, por ejemplo, en la cuestión del alcohol, existe un cronista muy interesante, que es Ciesa de León, que refiere que las fiestas en este lado del mundo eran tan grandes y tan fuertes que se hacía un río de chicha a un lado y al otro lado se formaba un río de orina. Y todo el mundo decía, pero es que no, el alcohol se nos lo ha traído por los españoles, porque también hay esa idea ¿no?, de negarles humanidad al indígena. Este pobrecito vive ahí como un animalito, no tiene visiones, no tiene tampoco aspiraciones, por tanto tampoco tiene vicio, porque en realidad el vicio es eso, ¿no? Es una forma de corrupción de las aspiraciones que uno tiene. Quieres ser grande, quieres ser poderoso y te envicias del poder. Quieres divertirte, quieres tener amigos y ahí está el alcohol. Y en fin, ¿no?, montones de cosas que se podrían mencionar. Y luego la arqueología demuestra, porque se encuentran cientos de miles de cántaros de chicha rotos en diferentes templos, y esta chicha había sido consumida.
Y luego te encuentras con la leyenda de Pariacaca. Este Pariacaca es una especie de héroe mitológico de los indígenas, en particular esto se encuentra en las crónicas de dioses y hombres de Huarochirí, que se enfrenta al gobernante de una región y le dice: yo me quiero casar con tu hija y quiero mandar en tu tierra. Y el gobernante le dice: para hacerlo vas a tener que ser mejor que yo. Y para los andinos, en una región en la que el conseguir alimentos, si bien no era difícil, tampoco era absolutamente sencillo. Tenías que trabajar la tierra, a diferencia de las áreas más tropicales, donde básicamente el alimento te es dado porque te es dado. Y Pariacaca le dice: muy bien, me voy a enfrentar a ti. Y primero el gobernante hace una fiesta. La fiesta dura una semana, todos beben muy bien, comen muy bien y dicen: viva nuestro rey. Fíjense, bueno, nuestro líder, nuestro cacique. Fíjense cuán ligado está esto a la idea del Aini, a la idea de la fiesta y a la idea de la familia, ¿no? El hecho de que tú puedas darle a tus parientes, a tu gente, puedas mantenerlos, darles de comer, darles de vestir, está muy relacionado a la práctica del Aini de hoy en día, ¿no? Y además a esto inclusive del padrinazgo, a lo que se ha adaptado en la costumbre antigua, de que yo puedo ayudarle, de que yo puedo dar cobijo o proteger a alguien, no necesariamente un pariente, sino simplemente alguien de mi gente. Pero luego de esta fiesta, Pariacaca organiza otra fiesta. Esta fiesta dura un mes. La gente no solo bebe y come, sino que se mueren de tanto beber y de tanto comer. Y entonces la gente dice: no, es que es este. Y hasta el mismo gobernante piensa y dice: sí, tú realmente eres bueno para esto, tú realmente podrías mantener, tú realmente puedes tener más gente y puedes hacerte cargo de estos que eran los huachas que son los pobres al mismo tiempo que son los huérfanos, ¿no? Entonces, para que una sociedad como la incaica, como las andinas funcione, necesitas una cabeza que sea capaz de aglutinar a todos estos sueltos, a estos huachas, y los pueda alimentar. Los aymaras los llamaban los choquemancanis, los comepapas. Alguien les tiene que dar esa papa, alguien les tiene que pensar en ellos. Y qué mejor que aquel que es capaz de organizar la fiesta y darles una buena vida. Entonces, lo que se ve como vicio en el lado occidental, miren, uy, qué alcohólicos, qué horrible, ¿cómo es posible? En este lado se entendía como una capacidad de proveer, como una capacidad, además de eso, ¿no? De acercarse a los dioses, porque también el alcohol, de alguna forma el reunirse entre varios en honor de una deidad, como ha sido posteriormente en el Inti Raymi, te acerca a tus creencias y te acerca, de alguna manera valida y legitima las prácticas, ¿no? Al final de cuentas, los dioses no son nada si nosotros no los engrandecemos. Ya, quiero entender entonces que has realizado más o menos, como el título del libro de Nietzsche, una genealogía de la moral. No necesariamente, únicamente el objetivo era mostrar esto, ¿no? No se trata de más bien la moral, sino más bien lo que habíamos dicho, la cohesión social. Para que tú seas parte de una sociedad, tienes que ser parte de ella, ¿no? No puedes aislarte, no puedes ser individuo, tienes que ser parte de la comunidad. Esta comunidad trabaja junta, están todos en la minca, ¿no? Entre los aymaras. Pero en algún momento te tienes que divertir, tienes que hacer fiesta, así como ayudas en el trabajo comunitario, en el jaima, de la misma manera tienes que estar presente en la fiesta, y en la fiesta tienes que poner tu parte. Y mientras más sea, más se muestra que tú tienes la capacidad de ser un individuo, o perdón, un aportante dentro de la sociedad. Eso en nuestros días ya se ve, ya obviamente en la fiesta, pero también en el cumplimiento del servicio militar, en el servir como autoridad. O sea, esa participación comunitaria se extiende también a la cuestión de la diversión. Y claro, cuando muchos se divierten, pues sí se genera es caótico, ¿no? Y los españoles, especialmente los sacerdotes, lo escribían como un vicio. Y ocurre lo mismo con los sacrificios. Los sacrificios están más allá de las cuestiones morales. Nuestras sociedades prehispánicas, panandinas, veían el sacrificio, y yo siempre me critican, ¿no? Porque digo, sí, antes había sacrificios, en primer lugar porque era un control poblacional. Hemos de recordar que nuestros primeros habitantes, los de Sica Sica, la famosa cultura
Vizcachani se caracterizan porque vivían alrededor de una laguna en la cual se han encontrado restos óseos de fetos y niños de entre 0 y 9 meses. Estos niños eran ahogados o arrojados a la laguna, porque se ha notado, ¿no? que no eran muertes naturales, para primero controlar la población, porque se sabía que no había mucho camino por recorrer, todavía era gente de la prehistoria, y en segundo lugar porque se entendía que si tú le dabas a estos niños a la laguna te daba alimento. Y eso es lo típico que hacían las culturas agrícolas y preagrícolas. De alguna manera tú le estás dando tu pago a la naturaleza para que ella te devuelva. Los aztecas le daban su sangre al sol. Las culturas como la egipcia, los egipcios estaban obsesionados con el otro mundo. Vivían para el otro mundo. Por eso tenemos esos enterramientos. Este año he estado en Egipto, sus pirámides están plagadas de eso. Es como si toda su vida la dedicaran a ese momento. Los españoles estaban obsesionados con el oro. Hacían lo que fuera por el oro. En realidad para nosotros el oro no tenía valor alguno, pero para ellos era el valor más importante. Bueno, pues para nosotros el valor número uno era la sangre que se daba a los dioses, la sangre que se daba a la Pachamama, a la tierra, al sol, a cualquiera de las deidades que hubieran tenido los pueblos prehispánicos desde México hasta esta parte del sur. Y por tanto los sacrificios que en algún momento se convierten, o sea, van en contra de los aztecas, ellos sacrificaban a tanta gente y para eso hacían tanta guerra que cuando llegan los españoles, los pueblos tributarios están hartos de tener que dar a su gente, a los aztecas, para que los sacrifiquen y por eso los apoyan. Pero es comprensible esta locura con los sacrificios porque es eso, ¿no? O sea, le estás dando algo a cambio. ¿Y qué puede querer la naturaleza? La naturaleza no va a querer dientes de animales, no va a querer plumas de colibríes, porque son suyos. Entonces lo que le puedes dar es tu vida. Y claro dirán, pero es que la vida hay que respetarla, desde luego. Pero eso lo pensamos ahora que ya tenemos otras visiones, ahora que ya no vemos al sol como un dios que necesita sangre para salir todos los días. Y además la vida de los sacrificados era maravillosa, ¿no? O sea, les daban de comer maíz, les daban de comer llama, mientras el resto comían papas y cuis. Y además les daban la vida lo más cómoda posible, no trabajaban. Muchas momias que han sido encontradas de precisamente personas sacrificadas, se ve que sus huesos están en perfectas condiciones, nunca hacían trabajo manual, mientras que otros enterramientos dan cuenta del desgaste, por ejemplo, en la columna vertebral, del desgaste en las rodillas, gente que moría tempranamente porque la vida era muy complicada, tenías que atravesar kilómetros y kilómetros, imagínense, desde el desierto de Atacama hasta Uyuni, hasta Potosí, y de ahí a La Paz, eran viajeros constantes, la vida no era sencilla. ¿Por qué? Por esto del control vertical de pisos ecológicos. La gente que producía ají tenía que llevarlo hasta un taipi, donde también la gente que se encargaba de camélidos tenía que llevarlo hasta ese taipi. Estas personas normales, sin duda, la pasaban muy mal viajando hasta esos centros, mientras que los sacrificados, pues simplemente vivían una vida de consumir todo eso que se encontraba en el taipi. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es el modo en que funcionaba una sociedad, que cuando llegan los españoles lo identifican como vicios y dicen, no, es horrible, tenemos que sacarlo, tenemos que destruirlo, y pues hasta ahora, como ya tenemos esos principios, decimos, no, es que los vicios, por un lado está la gente que dice es que eran muy viciosos los indígenas, mataban, bebían, bailaban, tenían dioses, y por otro lado el que dice, no, pero es que eso no pasaba, aquí los indígenas eran todos buenos, y además creían en Dios, que es lo mismo que dicen los cronistas. En el siglo XVII y en el XVIII está el cronista que habla y dice, pero estos sí conocían a Dios, pero conocían a Dios en forma de Tunupa, que era San Bartolomé. Y está el otro cronista que dice, no, pero es que los indígenas son cochinos, mentirosos. Y bueno, toda la sarta de mentiras. Bueno, uno tiene que buscar el equilibrio. Y por eso es que yo hice la investigación, para demostrar que no es ni lo uno ni lo otro, es simplemente la manera en que funcionaba la sociedad. Y si han llegado a ser imperios tan grandes como el incaico o el azteca, pues lo estaban haciendo bien, más allá de consideraciones morales. Bien. Quiero entender entonces el tema de los vicios y la cohesión social. ¿Por qué has utilizado el vicio?
en vez, por ejemplo, otro factor principal, por ejemplo, para una cohesión social sería la lengua, ¿no es cierto? O tal vez el tema de la etnicidad. ¿Por qué el tema de los vicios? ¿Por qué tanto ese enfoque en los vicios? En el área andina al menos no hemos tenido la cohesión de la lengua. Si simplemente pensamos en los incas que dominaron a los aymaras, nunca les han impuesto su lengua. Tenemos los otros, ¿no? Los chunchos, los lecos, por eso tenemos 36 naciones, muchas de estas se han desaparecido, pero es que la lengua en términos de dominación no pintaba mucho. Y bueno, al final de cuentas la lengua, tú la tienes, no, nadie te va a obligar, nadie te va a decir, tienes que hablar español. Aquí estamos hablando español porque no vamos a hablar otra lengua, ¿no? Porque si no, no nos entendemos. ¿Y qué era lo otro? Lo de la... Por ejemplo, el tema de la etnicidad, el tema del trabajo, porque como tú bien decías, el tema agrícola acá en esta parte del continente, por supuesto ha sido más duro para los pueblos que por ejemplo para otros pueblos del oriente, de los llanos. Que además ellos han decidido negarse al Estado, ¿no? Son los pueblos sin Estado. Han cambiado su libertad, lo que dice el Jean-Jacques Rousseau, han negado el contrato social para vivir más libremente, mientras que nosotros aquí sí lo hemos aceptado. Bueno, básicamente por una razón. Yo creo que los historiadores, como la mayoría de investigadores, tienen siempre que decir algo que nadie más ha dicho. Y sobre la lengua y sobre el trabajo se han hecho infinidad de estudios, Javier Albollo, Separnadas, en cuestión de identidad, etnicidad. Y me ha interesado lo de los vicios, porque creo que es más comprensible para cualquiera, ¿no? Es decir, si yo te hablo de etnicidad, necesita alguien ser un investigador así, y decir, ya, ¿qué es la etnicidad? O qué es tal y tal. Pero cuando hablas de vicios, o sea, todos tenemos vicios. Todos tenemos alguna tendencia a... Y es más sencillo entender. El artículo que escribí sobre los vicios fue para un periódico y era para el público en general. Y pienso yo también que es bueno poner cosas interesantes, porque si pones etnicidad en un título, nadie va a leer. Pero si pones vicios, genera morbo. O sea, es una cosa que también los investigadores tenemos que aprender. Para llamar la atención, tienes que poner un título sugestivo. Que si yo pongo etnicidad, no me lo van a leer. Y sí lo leyeron, y mucho el de los vicios. Y algunos estaban de acuerdo, otros no. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es lanzar un tema y que se discuta. Porque si repetimos constantemente, es que antes no éramos viciosos, es que antes no... Y eso me recuerda, yo tengo una colega que me encanta porque un día me dijo, pero es que ha habido un profesor que ha dicho que los indígenas, que las indígenas eran feas y que los españoles por eso no las querían. ¿Y cómo puede ser posible? Pero ¿por qué tú quieres que los españoles digan que las indígenas son bonitas? O sea, ¿por qué tiene que interesarte el juicio del otro sobre ti? ¿No? O sea, su juicio. Y es lo mismo, porque a nosotros nos tiene que importar tanto que nos consideren moralmente correctos, si esa es la moral de ellos. Bueno, ahora ya es nuestra, pero hay que juzgar a los hombres de acuerdo a su tiempo. Los pueblos prehispánicos funcionaban de esta manera, y eso es lo que a mí me interesaba demostrar, ¿no? El hecho de que tenían visiones, tenían vicios, tenían excesos, y esos excesos también de alguna manera forman la identidad de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, se habla de los alemanes, que son los primeros, los pueblos germánicos, son los primeros en consumir carne como se la consume hoy en día. Y ese es su sello, por eso es que están los alemanes con su salchicha, ¿no ven? En Frankfurt. Entonces, los cristianos en un principio, los romanos de la cristiandad temprana, los veían muy mal y decían, ¿cómo es posible que estos hombres vivan de la carne? ¿Cómo la carne? Y se escandalizaban, pero ahora ese sello se ha convertido en el sello de todos nosotros. Entonces a mí me parece interesante conocernos y saber. Hay cierta línea histórica que creo que tú quieres transmitir, en el sentido de que nuestra moral ha nacido así, con esos vicios, y es por eso que en la actualidad también se conservan estos vicios, más o menos como algo, como una metafísica de la costumbre, que marca la identidad de las personas de nuestra sociedad. Sí, los romanos siempre decían, los vicios del pasado son la tradición del presente. Y yo me di cuenta de eso, ¿no? O sea, más allá de que lo consideremos bueno o malo, nosotros mantenemos los rasgos históricos de estos vicios o de estas costumbres. Y una de ellas es el hecho de la fiesta. La fiesta en Bolivia ha sido causa de estudios infinitos también, y sigue mucho la línea de
de Pariacaca, ¿no? O sea, siempre surge esto de cuando pasas preste y no está muy bien tu preste y te ponen un Singani X y no uno más caro, o, no, o te ponen y dicen, no, mira, en este localcito nomás ha hecho y no ha hecho en un cholet, y luego ahí sale la frase, ¿no? Y si no tiene plata, ¿para qué hace fiesta? Y es exactamente lo mismo que pasa con Pariacaca y su suegro, ¿no ve? E igual, ¿no? No, es que este es mi compadre porque él ha hecho su fiesta en tal lugar, en cambio este otro no tanto, porque pues no ha hecho bien. Y uno muchas veces se rige por eso. Lo que no está mal, insisto, tiene que ver con esos principios, pero es fascinante porque a pesar de tantos años, a pesar de de tanto que nos han metido, se sigue practicando. Y eso es bueno, es maravilloso porque nos permite ir hacia nuestras raíces. Y no solamente eso, ¿no? También en el artículo hablaba de esta otra práctica, ¿no? Siempre ir... yo no termino mucho de entender los padrinazgos de ahora, pero es bien interesante como tú ves que alguien tiene su casita y ya está, e inmediatamente van los comunarios y le dicen, bueno, te hemos nombrado padrino de la promoción. Cuando ves a alguien exitoso, tú le estás exigiendo que compartas su éxito. Eso no se ve en otros lugares, en otro país, si el tipo tiene plata, la tiene. Pero aquí ya ves a alguien exitoso, alguien famoso, etcétera, padrino. Y con eso le estás diciendo te respeto, te honro, pero también le estás diciendo regalarles un viaje a los chicos, porque tú tienes éxito y tienes que repartir el éxito. Y eso es maravilloso. No es socialismo, no es capitalismo, es una forma andina de convivencia. Y el cuate sabe, el exitoso sabe, y sabe que si se niega, muerte civil. Pero también cuando este señor necesite de los ahijados para que le ayuden en su empresa, qué sé yo, la gente va a ir. La gente va y le apoya. Y eso no nos lo ha enseñado ni los españoles, ni los europeos, ni nadie. Eso es nuestra cosecha. Y funciona muy bien. Las comunidades, así también en la ciudad, funciona. Y todos sabemos cuando te nombran padrino, qué es lo que tiene que pasar y cómo es la hermenéutica. Y los ahijados saben su obligación. Aunque la figura es católica, ¿no? Pero esa no queda más que en la figura. La práctica es absolutamente andina. Ya. Sayuri, quisiera tal vez entrar un poco más en debate, en el sentido de... entiendo que tú has comprobado en la historia que nuestra sociedad desde el principio ha sido hedonista. Y por así decirlo, la contraposición occidental a esto son valores griegos que, puedes decirlo, tenían la esperanza de convertirnos en una sociedad más racionalista. Valores griegos y romanos, no, porque ellos eran los más hedonistas, ¿no? De hecho, creo que más hedonistas que los romanos y los griegos no vamos a encontrar en la sociedad. Bueno, para mí es eso, es lo que había dicho al principio, ¿no? Que el ideal cristiano en el que nos basamos para negar o aceptar, para moralmente aplaudir o abuchear un acto, no debería usarse entre los prehispánicos a la hora de analizar la cultura prehispánica, porque no está antes del cristianismo, ¿no? Entonces la idea para mí es esa, es separar ambas visiones y juzgar a esta gente, a los prehispánicos, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a sus necesidades, a su contexto. Lo cristiano ya lo dejaremos para después, pero analizando aquí no podemos meter esa variable. Ese es el objetivo. Ya. ¿Tú qué tipo de sociedad entonces crees que, o sea, a qué nos lleva este tipo de sociedad que tenemos? En el sentido moderno ya, si uno entiende de que el Estado de Derecho, por ejemplo, tú ves la literatura de la era republicana, Alcides Arguedas, por ejemplo, que critican básicamente este tipo de comportamientos así de vicio. Si no me equivoco, en Raza de Bronce, cuando identifica que una de las características del hombre aymara, del altiplano, es que simplemente se desinhibe con el alcohol. Sí, bueno, de hecho hasta los censos lo decían, pero también te recuerdo que el mismo Alcides Arguedas dice, no, miren cómo los indígenas rotan en el cargo de autoridad y miren también cómo festejan al que ha terminado y no al nuevo.
mientras que nosotros al nuevo presidente lo festejamos y al que deja de ser lo vilipendiamos. Pero ese acápite aparte, sí, o sea, los censos decían que los indígenas y los aymaras eran gente que llena de vicios, pero eso responde, decían exactamente lo mismo en India y decían exactamente lo mismo en el África. Es una buena forma de justificar la dominación, ¿no? Porque en esa época importaba mostrarlos como menores de edad, ¿no? Porque nosotros los blancos gobernamos, porque miren estos pobres, o sea, estos no pueden gobernarse, necesitan de nosotros. Entonces, para mí, ese es el discurso de legitimación, que ha primado inclusive después de la Revolución Nacional, porque todavía el MNR consideraba al indígena como alguien no preparado. Hay que prepararlos, decía, pero tampoco hacía ningún esfuerzo por dar preparación. Entonces, me parece que es eso. Ahora que estamos libres de todas esas visiones, yo siento que somos una sociedad en crisis, sin duda alguna. No en crisis porque nos ha llegado algo externo, ni mucho menos, sino, y esto lo reflejo en mi artículo sobre el matrimonio, sobre la idea de que no hay el chulla, o sea, entre los aymaras no puedes estar chulla, tienes que casarte, si no, no eres gente, por eso tan importante, ¿no? Pero ahorita hay una fuerte ola de adolescentes y jóvenes que dicen, yo no me voy a casar, que está bien en línea con lo que pasa con otros países, ¿no? Están estos que no quieren hijos, que no quieren casarse, y nos ha llegado. Yo no quiero, a mí no me gusta estrellarme contra las nuevas tendencias, porque finalmente las culturas están vivas y uno agarra lo que toca, ¿no? Podemos recordar, decir antes era así, quién sabe cómo será mañana. Pero sí me llama la atención porque hay esa pugna generacional, ¿no? De los que dicen, ¿cómo no te vas a casar? Y los otros que dicen, yo no. Sí, pero y de repente surgió uno que te dice, eres un desclasado, ya no eres, los aymaras siempre lo hacían. ¿O por qué? O el mismo que dice, voy a cantar en inglés. ¿Cómo pues vas a cantar en inglés? O incluso a mí me dicen, ¿cómo no te vas a poner pollera si tu mamá era de pollera? Bueno, pero es que los tiempos cambian, ¿no? O sea, ya las chicas ya no se ponen corsé como sus abuelas. Yo también tengo derecho de no hacerlo. Entonces hay estas nuevas tendencias que más bien siento yo que necesitamos ver cómo metemos las dos juntas, como lo hacen los japoneses o los chinos, lo tradicional con lo moderno, y va casado y todos felices. No se pierde la tradición, pero la modernidad viene y le aporta un crecimiento, un avance, una adaptación, porque hay cosas que ya no saben. Imagínense, si yo ahorita digo, vamos a hacer sacrificios, ya te vamos a sacrificar, Carlitos, vamos. O sea, no, es cierto. Y va a haber buena cosecha y no sé qué, ya no lo podemos hacer. Pero ¿cómo adaptamos esa situación a la modernidad, ¿no? Entonces estamos haciendo una huajta, es agosto, le vamos a dar dulces, no sangre a la Pachamama. De esa misma manera tendríamos que hacer con el resto de cosas para que no perdamos nuestra esencia, pero tampoco nos perdamos la modernidad a la que tenemos derecho. Hay que dejar de ser puristas más o menos, ¿no? Sí, porque en todo sentido. incluso en el Gran Poder veo gente que se queja porque ya las mantas o las cholitas, las señoras de pollera ya le ponen algún adorno, pero esa no es la esencia de la mujer de pollera y hacen todo un afán. Sí, y eso es peligroso, ¿no? Principalmente porque muchos que dicen eso son gente que no usa pollera. ¿Y cómo yo puedo decir, no, a ver, es que a mí me molesta, tú estás hiriendo mi sensibilidad por vestirte así, y yo quiero mi comodidad, y si vos te vistes me siento mal, porque vos me representas, aunque yo no tengo pollera, pero igual quiero que me representes, pero una versión tuya, ¿no? La versión que yo quiero. Eso también es discriminación. Tenían una pregunta aquí los compañeros, Sí, Ronald o Gustavo. Primero. Por favor. Primero agradecerte, Sayuri, que estés acá con la comunidad Hicha. Hicha, esto va creciendo cada vez más, no te imaginas de qué manera. Y tu visita nos va a ayudar en eso. Bueno, ya, más allá del tema que me parece interesante. En tu artículo habían 3 vicios, ¿no? El primero que lo has tocado es básicamente el tema de la fiesta, ¿no? Con tu ejemplo de Pariacaca, ¿no? Eso de retar al cacique mayor. La fiesta duró un mes, la de Pariacaca, dices, y la del cacique duró una semana, ¿no? Y hasta no poder, es una cosa
que fácilmente se puede emular ahora, ¿no? Con estos prestes que también se dan sus tiempos. Pero también tocabas el punto de la ostentación y el lujo. Decías que el Zapa Inca, por ejemplo, vestía un ajuar por día, ¿no? Y para cada ajuar había que de alguna manera exterminar a cierta cantidad de aves, ¿no? Eso su fue vestimenta. el Tlatuani, o sea, era Eso para Tlatuani, ya. el Tlatuani. Y el otro, el tema de los orejones también, ¿no? Sí. La ostentación Y el de Inca, lo... Exacto. había que quemar el traje, el ajuar del Inca todos los días, por eso no ha quedado casi Exacto. más que... Y yo quisiera que más bien ese tema lo puedas profundizar un poco, ¿no? Es decir, el tema de la ostentación. O sea, hoy, por ejemplo, en el mundo aymara, por lo menos a la hora del preste o la fiesta, es muy importante el tema de la ostentación. La misma chola cuando se viste, no se viste cosa menor, ¿no? Ahí se ve la ostentación. Entonces, tal vez un poquito más de esos datos históricos que nos podrían servir para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Desde luego. Esto tiene mucho que ver con la visión, insisto, ¿no? Los pueblos agrícolas, hay que mirar el mundo con esa mirada. Si tú eras un buen cazador, porque antes no había un mercado, es decir, no ibas a la joyería, a ver, dame estos 10 dientes de tigre, esta piel de cervatillo, no, tú tenías que conseguírtelas. Y el más fuerte, el más capaz, el mejor cazador, el más veloz, era el que más podía tener más pieles, ¿no? Miren, he matado este oso, miren, he matado este búfalo, o aquí es el uturunco. Entonces, el hecho de que tú tuvieras estas posesiones significaban que eras un buen cazador y que eras veloz. Entonces eso siempre, ¿no? Uno confía, a ver, si vienen las fieras o si queremos cazar a alguien, ¿a quién hay que decirle? Ah, no, pues al cuate que tiene, él tiene un montón, él ha matado. Entonces él nos ayuda y ese hombre se convierte en autoridad. Y así es como surge, por lo menos según Engels y según los antropólogos, el liderazgo. Por supuesto, cuando ya dejan de existir estas fieras y estas amenazas y nos convertimos en sociedades, todavía queda eso de tener muchas pieles y de tener joyas y dientes y plumas y todos los tocados que tenían los hombres prehispánicos. Y eso por supuesto, ¿no? ¿Y quién es el que más plumas tiene? Ahí está. Y ese se convierte en el líder. Y cuando el líder deja de ser el cazador y se convierte en el estadista, no deja su ostentación y sigue usando, por eso decía, ¿no? El Tlatuani de los mexicas, de los aztecas, le hacían una capa con 8,000 pieles de colibrí. Y uno dice, pobres colibríes, qué pena, cómo no se han extinguido. Y eso ya no los cazaba él, los cazaba su gente. Pero en todo caso, eso demuestra que eres único. Además, ¿no? Recuerdo también que los bizantinos ya utilizaban zapatos con tacón, que no lo usaron antes las mujeres, ¿no? Ahora somos las mujeres las que usamos tacos, pero originalmente los zapatos de tacón eran para el emperador bizantino y su corte, para diferenciarse del resto de humanos, porque también es esa la otra cosa, ¿no? Y me estoy acordando de esa película del Camino al Dorado. Este es un dios, es una deidad, es una divinidad, es una persona muy elevada, pero ¿cómo me garantizas? O sea, si es igualito a mí, ¿no? Tiene la misma piel, tiene ojos, sangra, pero ya te das cuenta que hay una diferencia porque está vestido mejor que tú. Y eso siempre es, ¿no? A nosotros siempre nos genera, ves a alguien bien vestido y dices, ah, este tiene plata, ¿no? Y en una sociedad como nuestras sociedades en las que se valoraba mucho el poder económico, porque, insisto, porque el poder económico no es para uno, sino que lo divide con todos y lo comparte, pues lo primero era ver eso, ¿no? Ver cómo estaba vestido, y en particular los incas, porque los incas vivían en base al Aini, a la Minca y a la Mita. Y el Inca, a él le llegaban todas las posesiones de sus reinos y de sus dominios, y desde luego él las usaba, ¿no? Y por supuesto los pueblos se sentían orgullosos porque tú decías, digamos, ¿no? Este es un tejido tarabuco que está usando el Inca, porque es el mejor tejido de todos. O si al Inca le llega un penacho de algún área del Chinchaysuyo y dices, miren, este penacho es del Chinchaysuyo. Y el Inca representaba a todas las regiones con lo que estaba vistiendo. Y esa es la otra forma también, ¿no? No solamente es la ostentación del Inca, igual que ahora, ¿no? Yo estoy usando mi traje de, digamos, los fanáticos. Y los fanáticos se visten mejor que tal otra ¿no? Que los intocables, ¿no? Y entonces los intocables salen y dicen, miren mi traje, tiene luces.
y tiene luces LED, y todo esto lo hemos hecho hacer en Italia. Y entonces los fanáticos, y era exactamente igual, ¿no? Entonces están los caciques de las regiones mejor vestidos porque están mostrando el crecimiento de su región. Lo mismo que ahora el fraterno muestra y dice, nosotros somos los más acaudalados, así que tenemos sombreros borsalinos, las mujeres usan trajes, y esa es la misma dinámica, es exactamente la misma. No funcionará para otras sociedades o funcionará de otra manera, pero en la nuestra funciona así, y funciona muy bien, por eso ganan el gran poder. Una cosita más, hablas de un tercer vicio. Yo cuando había leído tu artículo me parecía que eran vicios de élite. ¿No? Con este ejemplo que me has dado, Es que los vicios... me haces pensar que es más bien, digamos, compartido, digamos, como que la gente sigue el modelo, digamos, de sus élites en cierta medida. Hay un tercer vicio que haces, ¿no? El trato que se tenía, digamos, al Zapa Inca, por ejemplo, ¿no? El trato a la autoridad, ¿no? Que llegaba al extremo, y en tu artículo leí algo que me pareció muy interesante, ¿no? El tema de que todos los desechos humanos del Zapa Inca tenían que ser comidos por alguien que era selecto y que tenía el privilegio, ¿no? De poderse comer los desechos, imagínense, ¿no? Si estaba resfriado tenía que comerse los mocos, supongo, ¿no? Y si tenía diarrea, o sea, sí, y eso es interesante porque, por ejemplo, eso ya no se hace con los incas porque ya no hay incas, pero ¿con quién se hace? ¿Alguna idea? ¿A quién se le llama los votos? Sí, aquí no, o sea, bueno, no, ni tanto. Hay otras figuras a las que sí realmente es increíble, ¿no? Son los santos. Los santos de alguna manera han logrado ocupar el lugar de los incas. ¿Por qué? Porque los sacamos en andas a los santos de la iglesia y a los incas eran los que se los manejaba en andas. Dice, históricamente yo recuerdo mucho el sitio a Atahualpa, cuando Pizarro va con su hueste, de 180 hombres, obviamente estaban 40,000 de Huáscar esperando afuera, pero Pizarro entra con 180. Y ahí está Atahualpa con 15,000. Bueno, Atahualpa no vamos, Atabalipa, su nombre era Atabalipa. En algún momento les contaré porque Atahualpa es una burla, es imposible, no deberían usarlo. Pero Atabalipa está con 15,000 personas y lo están llevando en andas. Y cuando los atacan, empiezan a matar a los que están llevando a Atahualpa y se empiezan a trenzar en combate. Pero cuando caía uno que llevaba a Atahualpa, sube otro en su lugar y subía otro, y entonces estás peleando y te pones a agarrarlo porque el inca no podía tocar el piso. No se lo podía ver, no podía tocar el piso, era una deidad. Y pasa lo mismo con los santos, ¿no? De repente eso es algo que critican mucho los protestantes, por ejemplo. ¿Cómo es posible que vistan con ropa de hilos de oro al santo mientras que hay niños muriendo de hambre? Bueno, es que la materialidad de la visión es diferente, ¿no? Es distinta. El santo representa algo, lo mismo que representaba el inca. Es la representación de Dios en la tierra. Entonces, por tanto, tú no podías permitir que tu Dios se derrame, que tu Dios se pierda, y ese era el tratamiento, ¿no? Y ahora, bueno, sin los incas el santo está... Por eso es que lo llevan a dormir a una casa, por eso es que yo gano mucho dinero vistiendo santos, porque los visten de policía, de ¿cómo se llama esto? De mosquetero, sí. Lo visten de todo. Es una tradición. Bueno, a mí me da muchos rueditos, así que no me quejo. Pero en todo caso, esa es la idea, ¿no? Los pueblos, el andino y desde luego también los romanos, los griegos lo hacían, los pueblos agrícolas depende mucho de eso, de tener una persona que represente a la deidad, un interlocutor, un punto, un eje de articulación, que es también de alguna manera un elemento coercitivo, ¿no? Por eso, alto en nombre del rey, ¿no? O sea, de alguna manera legitima tus leyes, legitima tu sociedad. Y desde luego, ahora, si es un vicio, pues yo lo he visto como que sí, porque llega un momento en el que, insisto, Atabalipa pierde la guerra con 15,000 hombres contra 180, por eso de estar queriendo ponerse debajo de las andas para no dejarlo caer. Las sociedades que tienen demasiado, que se meten demasiado, que endiosan a su líder, siempre se caen, ¿no? Porque no puedes estar dándole todo a alguien y gastando tus recursos, es poco práctico. Y por eso también la caída de los incas y de los tlatoanis en México, ¿no? Ronald, por favor. Tú señalabas en el artículo
y bien han señalado acá los compañeros, que es un error, ¿no? Juzgar a la cultura prehispánica en base a un código moral y código externo. Y evidentemente en tu investigación ha ido a surgir la posibilidad de ver qué es lo que consideraban los incas o estos pueblos a los cuales hace referencia como vicios, o cuáles serían los vicios entendidos bajo la visión o cosmovisión, algunos quisieran usar, de estas sociedades. El vicio número uno y peor era el individualismo. Si yo siembro mis papas, cocino, hago mi casa y no estoy con nadie y solo trabajo para mí, soy el vicioso más grande del mundo. Y eso es lo que van a escuchar, ¿no? Las abuelas dicen, cuando alguien se agarra a dos o tres cosas, no, ya este es vicioso, te dicen, no seas vicioso. Y eso viene de eso, ¿no? Tú tienes que compartir lo que tienes, lo tienes que dar y además tienes que recibir lo que te toca dentro de la comunidad. Una sociedad prehispánica no hubiera funcionado si no pasaba eso. Entonces era por eso, y también esto, ¿no? No podías tú tocar los bienes comunes. Si digamos yo veo que está aquí la coca y me la alzo y me la llevo, la pena que se les daba en la época prehispánica, en particular a los incas, era el que te quiten una mano, la izquierda por lo general, o que te quiten un ojo, ¿no? Una mano o un ojo. Y eso estaba sumamente penado, porque claro, si tú estás robándote el bien común, los bienes comunes, le estás quitando a la comunidad, no solo a uno, le estás quitando a todos. Entonces ese era el vicio número uno y era sumamente castigado. Por otro lado, el otro gran vicio era el hecho de no participar en las fiestas a los dioses, ¿no? Si digamos tu hijo ha sido elegido para sacrificarlo, no, por favor, no, mi hijito, no me lo toquen, es que yo quiero que crezca para que me ayude, me cuide, muy mal, ¿no? Tú tienes que dar, permitir y sentirte honrado, y la gente se sentía honrada, ¿no? Era también, depende mucho de la mentalidad que uno tiene. Ahora nosotros diríamos, no, como a mi hijo, no es posible, pero en aquella época era lo más normal del mundo. Cuenta una crónica inédita que cuando un cacique moría, sus seguidores tenían que entregarse y decir, yo voy a morir con él. Entonces ibas y podías despeñarte o ahorcarte, pero llega un momento en el que económicamente las cosas cambian y en lugar de que muera de matarse, lo que hacían era entregar una vicuña o un guanaco o una llama, una alpaca, y decir, ya, este soy yo, y entonces lo mataban, y de ahí viene la huilancha, ¿no? Entonces, fíjense cómo es eso, que cuando las cosas económicamente cambian, ya no te sacrificas vos, porque dices, no, es que yo tengo que vivir aquí, no sé qué, pero aquellos que se sacrificaban, se les daba, a sus descendientes les daban poder de por vida, los alimentaban mejor, les daban mejores condiciones, tejidos, etcétera. Entonces, era bien visto el hecho de que tú te sacrifiques, el hecho de que des, y era mal visto el hecho de que tú te hagas a loco, ¿no? Era muy difícil en realidad salirse, pero aquel que hubiera querido salirse de la sociedad, se le amputaba un miembro o se le quitaba un ojo. La concepción que mencionas me parece que hace, en la mayoría de los casos refiere, ¿no? a un concepto de complementariedad, ¿no? A una concepción de reciprocidad, en lo que decías, ¿no? No se puede existir, no hay la concepción de estar chulla, es el hombre y mujer, digamos, o estar hombre y sociedad, una conjunción, o incluso ya refiriendo a temas ya de tiempo, sería pasado y futuro. Yo soy el presente y mis hijos son el futuro. Privar a la sociedad de hijos entonces también sería un aspecto castigable, porque estás atentando contra la sociedad en cierta forma, digamos, contra su desarrollo. Claro, desde luego, además porque los hijos eran un símbolo de riqueza, ¿no? Porque no olvidemos que las sociedades se vivían en aylus o jatas. Entonces, si mi ayllu, y al menos entre los aymaras, tenían esa costumbre, ¿no? Por eso quedan los restos, los vestigios más notorios de los aymaras son las pucaras, que las pucaras eran fortalezas en las que, digamos, si mi vecino del otro ayllo me venía a matar a mis animales o algo, yo me podía esconder para luego salir e ir a pelear con mi vecino del otro ayllo. Los aymaras eran sociedades muy, muy peleoneras, muy guerreras, muy belicosas. Entonces, y voy yo a pelear
Pero si digamos soy yo y mi esposo y en el otro año son una pareja que tiene 10 hijos, obviamente voy a terminar desaparecido. Sin embargo, si yo tengo 20 hijos y mi vecino tiene solo 10, seguramente vamos a poder ir a atacarlos y a ganarles mejor. Entonces, sin duda, ¿no? Era para el Ayllu una vergüenza que la pareja no tenga hijos. ¿Cómo es posible? Y ahora somos menos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y quién va a ayudar en la cosecha? ¿Y quién va a ayudar en la siembra? ¿Y quién va a pastear a los animales? ¿Quién va a viajar cientos de kilómetros para ir a llevar los alimentos? Entonces, sí, definitivamente era castigado, ¿no? Muy mal. Había gente que no podía tener hijos y sí había la costumbre de adoptar, por fortuna, a los huachas, los que quedaban huérfanos tras una peste o tras un enfrentamiento bélico, pero sí era mal. Y fíjate cómo es eso, ¿no? Que yo no tengo hijos, pero voy a criar a estos otros hijos para aportar a la sociedad, no solo con los hijos, sino también con la manutención de ellos. Sin duda, un tema muy interesante. El tema de desmitificar esto de que somos, porque somos indios, tal vez somos viciosos o esto. O viceversa. O viceversa, ¿no? Porque también está el lado, por ejemplo, de que, el que tú decías, por ejemplo, conozco, y Carlos Macusaya lo conoce muy bien, a indianistas puristas que todavía defienden el tema del Amayuya, Amaqueya, como principios fundamentales de las sociedades prehispánicas que se comportaban en una línea recta. Oye, pero si eso hubiera sido verdad, a ver, que yo digo, vamos a ponernos a pensar. Tú tienes una guagua, ¿no ves? O sea, yo digamos, tengo un perrito y tengo una sobrina. Entonces, ¿tú qué le dices, no ves? A ver, oye, no corras, no destroces, no grites. Si le estás diciendo que no, es porque está gritando, está corriendo y está destrozando, ¿no? Entonces, si le dices no robes, no mientas y no seas flojo, es porque seguramente había la tendencia. Sí, en derecho se conoce. Y eso no es nada malo. Sin acción, ¿no? Previa. Claro. Exacto. Y eso no es nada malo, o sea, insisto, el hecho de negar las pasiones a los seres humanos es negarles su humanidad. Y si hay algo sobre lo que se ha escrito, por ejemplo, los griegos, los romanos, son lo que son por esos excesos que tenían, ¿no? El hecho de los banquetes. En los banquetes. Y ahí va la otra cosa, la importancia de la fiesta para la economía. Cuando tú armas la fiesta, el beber, el bailar, ahora mismo genera un movimiento económico muy fuerte, que en sociedades carentes de mercado lo que generan es también el hecho de que el pobre que come papa, el choquemancani, va a comer maíz y va a tomar chicha, cosa que no podía hacer. Y hay que verlo de esa manera, insisto por eso, hay que verlo desde el punto de vista de las sociedades prehispánicas, no desde la moral católica occidental. Eso sí es ser colonizado. Carlos, ¿tiene una pregunta? Yo una. Primero he disfrutado la charla, quisiera que esto continúe, está muy entretenida, muy gustoso de las cosas que dices, pero no quisiera que quede suelto lo que decías del tema del nombre de Atahualpa. Un poco Sí, claro, ya, bueno, sí. Lo que pasa es que el asunto de Atahualpa, todos los registros históricos lo mencionan, lo nombran como Atabalipa, y eso es de entender, ¿no? Pero hay un problema lingüístico. Hualpa llega al Perú con los gallos, ¿no? Con las gallinas que trajeron los españoles. Dice la crónica que un español le regaló a un indígena, Yanacona, una gallina. Y entonces él no sabía cómo se llamaba. Y en quechua, en el quechua de entonces, hualpa era el golpear, el picotear, ¿no? Y le decía así porque la gallina pasaba la vida picoteando, entonces se le quedó el nombre de hualpa. No existe ningún otro inca, no existen nombres, no hay en las crónicas el nombre Atahualpa ni ningún apelativo con hualpa. Y al parecer se ha visto en documentos en el Cusco que esto de Atahualpa fue un apelativo que se le dio para llamarlo cobarde, ¿no? O sea, los españoles ya habían aprendido quechua. No hemos de olvidar que los españoles tenían lenguas, tanto quechuas, tanto nativas como españoles. Y para burlarse de él, cuando murió, lo llamaban en lugar de Atabalipa, Atahualpa, ¿no? O Atagallina, el cobarde, porque al final se acobardó y decidió bautizarse en lugar de morir en la hoguera, ¿no? Como hizo... como hicieron otros líderes del Caribe. Entonces, se demuestra, o sea, para mí está claro
que el nombre Atahualpa sí es un apelativo burlón al inca por decirle, no, es que esta es una gallina, y que su nombre auténtico fue Atabalip. Existen otros Atabalipas, efectivamente, que eran parte de la panaca de los anteriores incas. De ahí que el nombre es Atabalipa, lo correcto sería eso. En compensación, ¿no? al inca habrá hecho lo que habrá hecho, pero su nombre era Atabalipa. Wow, pasa una tarde de desmitificación, ¿no? Porque me acabas de dar así en la yugular. Yo había leído un librito de Javier Albó, el más común que todos han debido leer, La cara campesina. La cara india y la cara campesina de Bolivia. De nuestra historia, ¿no? En ese librito, él dice que Hualpa más bien tiene el significado de fuerza. Entonces yo prácticamente no había revisado más bibliografía y me quedé con esa idea, ¿no? Y ahora con lo que comentas me haces preocupar, pues yo tengo varios compañeros que apellidan Hualpa, ¿no? Pero bueno, supongo que hay que contrastar, sigue, pero el dato que nos das me parece bastante interesante. Este ha sido un estudio que ha sido hecho por un historiador peruano el año 2014. Lo pueden buscar, está en internet sobre el nombre. Entonces constantemente se descubren cosas, ¿no? Eso es lo rico de la historia, de la arqueología. Albó escribió eso en los 80s, pero es que desgraciadamente las pruebas son tales, no hay Atahualpa, no hay, la escritura siempre es Atabalipa, 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 todos lo llaman Atabalipa, hasta que parece que en algún momento alguien hizo la broma y la broma quedó graciosa y se quedó como Atahualpa. Bueno, igual yo insisto, no es mi investigación, así que no puedo poner las manos al fuego, pero me parece interesante trabajar con esto y por si acaso yo lo voy a llamar Atabalipa. ¿Y qué significa Atabalipa? Eso no se sabe, o sea, todavía no se ha trabajado, o por lo menos yo no lo recuerdo porque, insisto, ha sido algo que he leído y que me ha parecido interesante. Pero, a ver, habría que ver el estudio, se los voy a pasar, me pescas en curva porque lo he visto el 2016, pero sí llama la atención, eso y muchas otras cosas más, ¿no? Yo siempre digo, es igual, por ejemplo, con lo del cori, ¿no? Todo el mundo es cori, que es oro, pero ese oro es en quechua, en aymara es choque, ¿no? Choque, entonces se ha mezclado y ya empiezas a ver leyendas de Cori entre los aymaras, y eso, o sea, por eso es rico también la lingüística, ¿no? Que te ayuda a entender de dónde vienen las cosas, por qué los incas dominaron solo por 200 años a los a los aymaras. Entonces en 200 años les han pasado ciertas palabras como inti, ¿no? Lupi es sol, pero igual dicen inti. Tan importante era el sol que la palabra en quechua para sol se ha quedado con los aymaras. Entonces esos estudios hacen que unos son dignos de investigar, de pensar cómo, por qué. Me imagino que por el Inti Raymi, ¿no? Por la deidad del sol que ha sido tan fuerte y que se ha quedado bien fuerte en el imaginario de los aymaras. Bien, Sayuri. Ya concluyendo este conversatorio, un poco quisiera que vislumbremos en la actualidad el tema de estos vicios. Si bien tenemos, como tú dices, ese raigambre cultural, ahora tal vez, como te decía, en esa metafísica de la costumbre, estos vicios tendrían algún beneficio para caracterizar o potenciar nuestra sociedad. Bueno, pues sí, definitivamente. Bolivia no es Argentina y no es Venezuela porque tenemos los prestes. En los prestes se mueve la economía, se mueve la plata. Me apena mucho que los artesanos estamos desapareciendo, ya casi no quedan, pero si hay, son los que bordan. Los bordadores se quedan por la fiesta. Las polleras están llegando a tener esta fuerza también en mucho por la fiesta, ¿no? Definitivamente. Y bueno, las empresas de alcohol son las que nunca quiebran. Y si estamos teniendo los cholets, imagínense si no hubiera prestes, no habría cholets, honestamente, porque siempre el cholet es su salón de fiesta. ¿Y de dónde saca plata el cholet? De alquilar ese salón de fiestas, y por eso es que es tan imponente, que si no seguirían siendo nomás las casas hechas de ladrillo sin siquiera tener fachada, que es la costumbre que tenemos en La Paz. Entonces, definitivamente, arquitectónicamente, culturalmente, las morenadas, nos estamos empezando a preguntar sobre las danzas, sobre
el salay, por ejemplo, miren, es grande, también ha aparecido gracias a todo esto, ¿no? Inclusive en Chile lo están bailando, diciendo que es danza chilena, pero realmente sí hay eso de positivo. Ahora, lo negativo son las otras cosas, que sí son preocupantes, ¿no? Que eso es lo que hay que ver. O sea, yo la verdad no bailo, no bebo, entonces no me gusta mucho el preste porque, bueno, bulla y... Sí, No eres soy viciosa. aima, yo soy aima. No soy viciosa de comida. No, hagan preste de comida, díganme así, seco servite este chicharrón, juro que voy a hacer con mayonesa. No, pero sí entiendo que el preste y la fiesta nos hacen únicos a nosotros con respecto al mundo. Lo que hay que ver es cómo hacemos para que el preste no desaparezca, o sea, que los vicios que hay en el preste, porque la verdad, feminicidios, el hecho de abandonar a las guaguitas, violación de niños, violación de menores, mucho tienen lugar en los prestes. Son el gatillo. Son, exactamente, o sea, porque cuando estás en la fiesta todo pasa, ¿no? En la fiesta siempre todo pasa. Y peor aún si son fiestas en la calle, donde hay desconocidos. Los pildoritas, o sea, es como increíble cómo se visten de fraternos, saben cómo se van a vestir para pildorear, ¿no? Entonces, esas cosas son los grandes, los contras, los aguafiestas de la fiesta, los aguafiestas de la cuestión del preste. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para que el preste siga, ya inclusive con alcohol, todo lo que quieran, pero evitando estos problemas, ¿no? Ese es para mí el reto, porque el quitar el preste va a ser quitarnos economía, quitarnos cultura, quitarnos tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Y diversión, por favor, todos necesitamos. Homo ludens, ¿no? Hay dos, dice el Huizinga, este cuate, el investigador. El Homo ludens y el Homo faber. El Homo faber es el que trabaja, el que crea, el que inventa, pero él existe gracias al Homo ludens. O sea, yo tengo que hacer fiesta, tengo que bailar, tengo que desestresarme para seguir creando, ¿no? Por eso es que aparecen, por ejemplo, las empresas de seguridad y las cholitas cachascanistas, que son las seguridades de las bailarinas del gran poder, ¿no? Estas empresas de seguridad se han hecho así de grandes gracias a la fiesta. A alguien se le ha ocurrido y ha dicho, tengo que poner. Entonces sí o sí ambos tienen que convivir. Pero entonces, ¿cómo le hago yo? Bueno, yo no voy a dar esa respuesta, pero sí voy a instar a la sociedad y a todos los que hacen fiesta y bailan preste a buscar una manera, porque eso es lo que nos hace mala fama, ¿no? Es lo que dicen, es que ya no debería haber prestes porque beben y bailan y no sé qué, cuando lo que no debería haber son esos excesos, ¿no? Es evitar estos aguafiestas que vulneran y que dañan y que destrozan las costumbres buenas o malas, no importa, vamos a divertirnos, pero lo hacen y están destrozando la idea original, que era el que todos tengan, ¿no ve? Y así como los incas y los andinos le cortaban la mano y le sacaban el ojo al que se alzaba el bien común, definitivamente es un pecado ahorita, eso sí está fuera de lo andino, el meter mano y robarle al que está haciendo la fiesta. Definitivamente eso no debería pasar. Entonces no podemos identificar como una costumbre eso sí, digamos, más allá no de los puristas y demás, no deberíamos permitir que alguien destroce el bien común, que es en general la fiesta, donde todos ganan, donde todos se divierten, donde hay movimiento económico y demás. Perdón que te complemente en esto, me haces recordar y me haces relacionar también lo que dices, el tema de la acción del Estado en cuanto a la fiesta. Por ejemplo, en La Paz, yo vivo en una zona popular, vivo por la Garita de Lima. Somos vecinos. Vivo en el Tejado. Ya. Ahí básicamente la alcaldía no genera un control como lo hace en la zona sur, con las mismas fiestas. O sea, para la zona sur, primero la fraternidad tiene que ir a pedirse un permiso de la alcaldía, de 4 de la tarde a 8 de la noche, un minuto más, minuto menos, te corto y te limpio todo. En cambio, en la garita, en las zonas más populares, donde existen este mismo tipo de fiestas, se deja libre albedrío, ¿no? Dímelo a mí, en la esquina de mi casa hacen. Sí, no hay eso. Y bueno, sería también una petición tal vez a las autoridades que generen políticas públicas para esto, para mantener esa esencia del preste que tú dices, pero también que se maneje ciertos niveles, ciertos estándares
para que esa esencia no se degenere, ¿no? Y también a los fraternos, porque al final los de la alcaldía no le hacen lío en la garita porque son mucho más organizados y son mucho más fuertes. Entonces, creo que parte de ahí, ¿no? Es la mejor manera de respetar las costumbres y las tradiciones, el también dar seguridad, porque es hasta turístico, ¿no? Vienen a bailar japoneses, alemanes, entonces hacerles sentir seguros. Y esa es la otra gran cualidad de los andinos, ¿no? Son, junto con los árabes, son los mejores anfitriones, ¿no? Los recibes, le das hasta lo que no tienes. Entonces creo que esa esencia hay que respetarla. No nos hace menos, no hay que olvidarnos, ahí está la delgada línea. Una cosa es valorar lo andino en la fiesta y todo, y otra cosa ya es valorar el dinero, el dios del dinero. Es que ¿qué me importa? Yo en tanto beban, en tanto se vistan, me olvido. No, el preste, el fraterno tiene que ser el pariacac. Así como beben, así como les doy, tengo que cuidarlos. Y esa es la esencia que yo creo es importante mantener. Y por eso es importante sentarnos a hablar de esto, ¿no? Porque si sabemos las raíces, vamos a respetar así tal como era para que siga funcionando. Sí. Bien, amigos. Wilmer. Sí, antes de eso, hay saludos para Sayuri, vamos a leerlo. Warmi Kamasa, también desde Perú, desde el Yadi, Yamil, están mandando saludos. Y Erika Cruzate dice que Inti es piquina y no es quechua. Bueno, pero lo han usado ahora también es en quechua, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, bueno, los puquinas le han pasado a los quechuas y los quechuas a los aymaras, que sí suele funcionar así. Bien. A ver, tal vez para concluir, un poco yendo al contexto más actual, esta semana se ha generado una polémica sobre una idea de poder frenar sobre la violencia y los feminicidios que se está viviendo hoy en día. Mucho de la argumentación que se ha tenido es precisamente a sostener lo que es volver a ideas tal vez ancestrales, digamos, a tal vez costumbres que tal vez no permitían que esto se desborde, ¿no? Es que se hubiese roto la unidad de la familia o de la pareja. ¿Cuál es tal vez una mirada, digamos, en este sentido histórica? ¿Cómo era antes? Es decir, ¿eran las mujeres que estaban siempre al lado de sus parejas? ¿Se constituye de esa manera? Bueno, esa es una buena pregunta y es difícil de contestar, porque en realidad, o sea, las culturas, insisto, agrícolas, siempre trabajaban juntos, ¿no? O sea, los griegos con sus mujeres, salvo los espartanos, ¿no? Que los hombres y las mujeres crecían aparte, pero igual y los egipcios, las sociedades antiguas siempre han vivido ayudándose mutuamente. El hombre iba y cazaba y la mujer se quedaba y cocinaba eso que se había cazado y recolectaba y sembraba. A las mujeres les debemos la capacidad de sembrar, ¿no? Porque ellas se han dado cuenta, mientras que a los hombres les debemos la tecnología. ¿Cuál arma es mejor? ¿Con qué corto mejor la carne? Etcétera, etcétera. Entonces a ambos les debemos un poco de todo. Sin embargo, ha habido como un quiebre, ¿no? Que es interesante. O sea, yo no sé, yo no soy feminista, así que quizás voy a decir una cosa que moleste. Pero las feministas en el siglo XX, cuando han negociado que la mujer puede salir a trabajar, han hecho un mal negocio, porque además ahora de salir a trabajar, tiene que cuidar a las guaguas y ser ama de casa. Me parece maravilloso que trabajen y todo, pero eso ha generado un desequilibrio, ¿no? Porque de repente el hombre no está preparado para que su esposa salga a trabajar y se pone celoso. Y sin sentido, ¿no? O sea, que dónde está trabajando, que qué está haciendo, que no sé qué. Pero la economía tampoco da como para que le diga como hacen los musulmanes, ¿no? Que le dicen, tú quédate, vas a vivir como una sultana conmigo, yo voy a trabajar. No importa, te quedas y yo voy a salir. Y entonces eso genera un malestar en el hombre, porque dice, pucha, yo no le puedo ofrecer la vida como para que no salga a trabajar, pero la verdad es que tampoco puedo permitir que salga porque no sé qué está haciendo, no sé dónde está. Y hay esa tendencia que tiene que ver absolutamente con todo. O sea, feminicidios hay en todos los países. Me sorprende que haya tantos en el nuestro. Entiendo también que tiene que ver con el surgimiento de posturas radicales, de feministas, pero así, ¿no? Radicales que van a hacer caca a las iglesias o que van a destrozar.
Eso no cambia nada. La gente no se va a dejar de morir porque te hagas caca en la iglesia, lo siento. Ni porque salgas desnudo. Pero, y claro, ante los extremos como este, surge el otro lado, ¿no? Que dice, mira, estas feministas, feminazis, radicales, y empiezan a estar, y la gente ve eso y dice, sí, que has visto las feminazis, toma por feminazi, pero yo no he salido, no, pero igual. Entonces hay ese estrellamiento que siento yo que está muy mal, que no deberíamos nosotros ponerlo en práctica. E insisto, que no tiene absolutamente nada que ver con la identidad aymara o quechua, porque desgraciadamente es en los círculos indígenas donde más se muestra, ¿no? Porque un blanco va a matar a su mujer y lo va a esconder, ¿no? Porque tiene amigos, qué sé yo. Pero cuando un indígena mata, lo sacan, ¿no? Y además eso, y el indígena mató, ¿no? O sea, y ese es el gran problema, porque te pone... No lo puedo hacer. Ahora, Sayuri, también viene el tema de que muchas de las mujeres no han salido también porque querían, ¿no? O sea, yo a veces que quisiera que maticemos el análisis, 2 guerras mundiales, hombres mutilados, ¿no? Que ya no tenían la capacidad de poder ser los proveedores en casa, se han visto forzados, pues, de alguna manera a, no sé si el término es correcto, ceder o dejar el lado del trabajo, porque ya prácticamente no podían cumplir la función tradicional que les había delegado, digamos, el paso de la historia. Entonces son las mujeres las que ocupan ese espacio. Pasa lo mismo también aquí en Bolivia, ¿no? Claro, Después de la guerra no del te Chaco. olvides que las feministas ya en los años 1890, 1900 hasta 1909 ya estaban pidiendo salir a trabajar. Se les ha concedido por las guerras, ¿no? Ya aquí está tanto, quieren, pero desde luego en Bolivia... Pero son coincidencias también, ¿no? Sí, O sea, porque no creo que necesariamente haya sido voluntariado, ¿no? Muchas... Depende, es que lo que pasa es que también era complicadísimo, ¿no? Porque imagínense, la mujer no votaba, la mujer no podía salir de su casa, o sea, era una cuestión complicada, pero es que también en este caso se la han jugado muy bien los hombres, porque en el momento que necesitaban les han dicho, ya salgan a trabajar, pero insisto, no les han dicho, entonces nosotros también nos podemos quedar a cuidar a las guaguitas. O sea, hay que ver, ahorita estamos en el momento en el que las cosas se pueden arreglar, y por eso es que hay tanto problema, porque unos tienen miedo de perder ¿cómo se dice?, de perder los privilegios, y las otras tienen miedo de que les quiten más de lo poco que han conseguido, o lo mucho de que les quiten. Entonces, por eso estamos en tantos problemas. En Bolivia, el gran detonante del cambio ha sido la guerra del Chaco, ¿no? O sea, antes de la guerra del Chaco, las mujeres todavía se quedaban en casa a cocinar, aunque la verdad la mujer aymara y quechua siempre ha trabajado. Eso lo que sea de cada quien, ¿no? Si hacemos estudios, siempre estaban ahí. En la época colonial, para pagar el tributo, el hombre iba a la mitad y la mujer iba ahí cerca a vender. Y eso es... Es una conquista de clase media entonces, ¿no? Digamos, el trabajo. Sí, y particularmente indígena, porque el que pagaba el tributo era el indígena. No, y la clase media más o menos, ¿no? Te ibas a... No, me refiero a que, por ejemplo, eso, digamos, del derecho al trabajo, es una conquista más de clase media. Sí, porque si, como vos dices, hacemos una lectura mucho más fina, en realidad la mujer aymara siempre ha trabajado. Y la quechua también, sí, la la indígena quechua, siempre han sido trabajadoras. O sea, eso, por eso digo, no le dicen, ahora ya puedes trabajar. Pues yo trabajo desde siempre. Gracias, pero no gracias. No, pero ha sido en la guerra del Chaco cuando las mujeres han logrado, por ejemplo, ocupar espacios de poder, ¿no? Médicas, por ejemplo, que se habían graduado en 1918, hemos tenido a la primera mujer médica, desde luego no era aymara, pero no ejerció hasta durante la guerra del Chaco, porque aquí ya no había médicos. ¿Y qué pasó? Que te duele algo, te lastimas, ¿y qué vas a hacer? Nadie quería ir con esta doctora, que estaba súper frustrada, pero como ya no había médicos, porque todos estaban en la guerra, ni modo, pues tienes que ir ya doctora, ¿no? Empiezas a confiar ni hablar. Y eso ha hecho que haya más médicas y más, y ahí hemos tenido muchas más mujeres graduadas en la medicina y también en el derecho, porque igual los pleitos nunca dejan de estar y tuvieron que acudir con estas abogadas. Y así poco a poco fueron surgiendo, y en términos también de autoridad, ¿no? Los primeros sindicatos que se habían formado antes de la guerra del Chaco de hombres se pierden por la guerra, y después de la guerra, y ahí tenemos la historia de Petronila Infante, que genera el primer sindicato organizado, ¿no? Entonces ahí también podemos ver que obtiene y gana espacios de poder. La guerra siempre mueve todo. Bien, amigos, hasta aquí el conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención,
por visibilizarnos. Gracias, muchas gracias en serio, Sayuri, por estar hoy con nosotros. Ha sido un excelente conversatorio, creo yo, uno de los más amenos. Y invitarlos al siguiente conversatorio. Denle like. Denle like. Muchas gracias. Hasta luego. Hayaya. Hayaya.